Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase número 27 del curso de Química General 2, sección B, jornada vespertina del segundo semestre de 2022 de la Facultad de Agronomía. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, número de registro 2002 0176, y estoy asignado a este semestre a impartir este curso. Debido a problemas de paro de estudiantes, pues no llegan estudiantes a la misma, y por eso estoy grabando estas clases sin estudiantes para tener evidencia de que sí me presenté a la clase que estoy asignado, con fines de evidencias para futuras auditorías de Contraloría. Muchas gracias, y seguimos con el tema de la entropía y los microestados. Entonces, bienvenidos y seguimos. Entonces, el último día estábamos hablando que la entropía tiene que ver con lo que es la dispersión de la energía en el universo. A mayor dispersión de energía, mayor es el valor de la entropía. A menor dispersión de la energía, menor entropía hay. Entonces, no solo tiene que ver la parte de la primera ley de la termodinámica, sino que la segunda también tiene que ver con predecir qué tipo de reacción va a ser, si va a ser espontánea o no espontánea. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los microestados. Entonces podemos ver aquí los microestados y la entropía. Acá tenemos en nuestro sistema de los dos balones juntos, uno cerrado y el otro abierto. Y entonces acá podemos ver la distribución de los microestados. Se dan cuenta que acá en la primera distribución pues tengo los cuatro en un mismo lado, ¿me? Que sería esto, y en el otro no tengo nada. Ahora, ¿qué pasa? En el segundo caso puedo tener varias opciones. Dejar en uno de los lados, en uno de los lóbulos de los balones, 3 moléculas, y que se pase una molécula para el otro microestado. Puedo dejar, entonces puedo ir cambiando. Ahora puedo poner la 4, aquí puse la 3, de ahí la 2, después de la 1, y las que quedaron fueron las que no incluye. Entonces, por ejemplo, aquí 2 sería 1, 3 y 4, aquí 3, 1, 4, 2, aquí 1, 2, 4 y 3. ¿Ok? Bueno, entonces se dan cuenta de que cuando se movió una de las moléculas, miremos ahora la tercera distribución. Miren acá, me va a quedar 2 y 2. 1 y 2, 3 y 4. 3 y 4, 1, 2. 1, 3, 2, 4. 2, 4, 1, 3. 1, 4, 2, 3. Y 2, 3, 1, 4. Entonces podemos ver fácilmente que la primera, que sería cuando está el cerrado en la válvula, pues la cantidad de microestados es menor porque solo tienen una combinación. Ya en la segunda distribución se dan cuenta que tienen 1, 2, 3, 4 posibles distribuciones. Y en la última ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen 6 microestados. Entonces, según la entropía en la tercera distribución, está más distribuida la energía que en la segunda, y la segunda más que la primera. Entonces la entropía siempre lo que va a querer buscar es de que la energía se disperse lo más posible. Algunas posibles formas de distribuir 4 moléculas entre 2 compartimentos iguales. La distribución 1 se puede alcanzar solo de una forma, ¿se dan cuenta?
la distribución, las 4 moléculas en el compartimiento de la izquierda y tiene solamente un microestado. Ahora, la distribución 2 se puede alcanzar de 4 formas y tiene 4 microestados, ¿ok? Y la distribución 3 se puede distribuir en 6 formas, o sea que tiene 6 microestados. Entonces, aquí podemos ver que la que tiene mayor entropía sería la distribución 3 y la que tiene menos entropía sería la distribución 1. Entonces, como puede observar, la distribución 3 es la más probable, ya que hay 6 microestados o 6 maneras de alcanzar la distribución 1. Es la menos probable debido a que tiene un microestado y por tanto solo hay una forma de alcanzarlo. ¿Verdad? O sea que podría ponerlo ya sea en el primero o en el segundo, pero eso sería exactamente lo mismo. Entonces ya vieron que la entropía lo que va a tratar de hacer es distribuir en la mayor cantidad de microestados la energía. Entonces en 1868 Boltzmann demostró que la entropía de un sistema está relacionada con el logaritmo natural del número de microestados que se denominó W, donde S mayúscula, que es la entropía, es igual a K, logaritmo de W, donde K se denomina la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules partido Kelvin. Por tanto, cuanto mayor sea el W, mayor es la entropía del sistema. Al igual que la entropía es una función de estado, o sea que solo va a contar los estados iniciales y los finales, o sea el delta S. Considere un determinado proceso en un sistema. El cambio de entropía para el proceso delta S es. Entonces el delta S sería la entropía final menos la entropía inicial, donde SI y SF son las entropías del sistema en los estados iniciales y final, respectivamente. Con base en la ecuación anterior podemos escribir lo siguiente. Quiere decir de que en este caso, se dan cuenta que habíamos definido arriba lo que era la entropía, entonces S va a ser igual a K por logaritmo de W final menos K por logaritmo de W inicial. Y entonces, rearreglando la ecuación, nos quedaría K es igual al logaritmo de la W final dividido la W inicial. En donde WI y WF son los números correspondientes a los microestados del estado inicial y final. Así, si WF es mayor que WI, el delta S es mayor que 0 y la entropía del sistema aumenta. Y quiere decir de que es un sistema que sería espontáneo, jóvenes. Acá tenemos la estatua de Ludwig Boltzmann. En la tumba de Ludwig Boltzmann en Viena se encuentra un grabado de la famosa ecuación. El logaritmo simboliza el log E, es el logaritmo natural o ln. Sí, porque sería logaritmo base E, ¿verdad? Es el logaritmo natural. Vamos a ver que los cambios de entropía, antes describimos el incremento de la entropía de un sistema como resultado de un incremento del grado de dispersión de energía. Concluimos que un sistema con menos microestados W menor, entre los cuales pueden esparcir la energía, poca dispersión, tienen una menor entropía, ¿ok? Un sistema con más microestados W mayor, entre los cuales se pueden esparcir energía, mayor dispersión, tiene una mayor entropía.
A continuación estudiaremos varios procesos que provocan un cambio en la entropía de un sistema en términos del número de microestados del sistema. Entonces ahora miremos. Tenemos A, un sólido a líquido, B, de líquido a vapor, C, de disolución y C, de cambio de temperatura. Entonces, procesos que dan lugar a un incremento de entropía del sistema, miremos la fusión. Se dan cuenta que pasa de un estado sólido a un estado líquido. Entonces, en el estado sólido tiene menos microestados porque están fijos. En cambio, en el estado líquido las moléculas están más separadas, por lo cual la energía se dispersa más. Entonces, en este caso, la entropía del líquido es mayor a la entropía del sólido. Entonces, en este caso, hay incremento de la entropía. Ahora miremos la vaporización. Acá tenemos líquido, están más concentradas las moléculas, y en un vapor están más separadas. Por lo cual quiere decir de que la transformación del agua líquida al agua a vapor va a aumentar la entropía, ¿verdad? Bueno, ahora miremos la disolución. El delta disolución es mayor que el delta absoluto más disolvente. Entonces podemos ver que acá, en este caso, cuando se agrega el soluto está unido y el disolvente igual. Pero ya cuando se disuelve se dan cuenta de que las moléculas de soluto están dispersas dentro del disolvente. Entonces, ¿eso qué pasó? Pues quiere decir de que se distribuyó la energía a mayor cantidad de moléculas. Entonces también va a ser positivo. Entonces, el calentamiento ST2 es mayor que el calentamiento ST1, también va a ser mayor. Bueno, vamos a ver la entropía estándar. Entonces, la entropía estándar, así como vimos la entalpía estándar, es medida a condiciones estándar, o sea, a condiciones fijas que fueron predefinidas y con las cuales se van a basar todos los cálculos o todos los datos que tengamos de entropía en los libros. Entonces, la ecuación de entropía es igual a K por logaritmo de W, que ya sabemos que son los microestados, proporciona una interpretación molecular de la entropía de gran utilidad. No obstante, en general esta no se utiliza para calcular la entropía de un sistema, debido a su dificultad para determinar el número de microestados para un sistema macroscópico que contiene muchas moléculas. O sea que, en realidad, esta ecuación de Boltzmann se cumple, pero el problema es cómo la determinamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de hacer esos cálculos de los microestados de los diferentes sistemas, la entropía se obtiene mediante métodos calorimétricos. ¿Qué les parece? Entonces tenemos que la entropía estándar es la entropía absoluta de una sustancia a una atmósfera de presión y 25 grados. Recuerde que el estado estándar se refiere solo a una atmósfera. La razón de especificar 25 grados es porque muchos procesos se llevan a cabo a temperatura ambiente. Bueno, y eso varía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los valores de entropía estándar para algunas sustancias a 25 grados. El agua líquida 69.9, el agua gaseosa 188.7. Se dan cuenta que el agua líquida tiene menos dispersión que el agua gaseosa. Tenemos el bromo líquido 152.3 y el bromo gaseoso, que está la dispersión de energía es mayor, 245.3. El yodo sólido 116.7, el yodo gaseoso 260.6. Entonces acá definitivamente el gas tiene mayor entropía, mayor microestados que el sólido. Tenemos el carbono diamante 2.4 y el carbono grafito 5.69. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando, se dan cuenta ustedes,
de orden y desorden. O sea, quiere decir de que el diamante está menos ordenado porque es un cristal que el grafito, que es amorfo, ¿verdad? El metano 186.2, el etano 229.5, el helio gaseoso 126.1, el neón gasoso 146.2. Prediga si el cambio de entropía es mayor o menor que cero para cada uno de los siguientes procesos. A. Congelamiento del etanol. B. Evaporación del bromo líquido en un recipiente a temperatura ambiente. C. Disolución de glucosa en agua. D. Enfriamiento de nitrógeno gaseoso de 80 a 20 grados. Bueno, vamos a ver la estrategia. Para determinar el cambio de entropía en cada caso, examinamos si el número de microestados del sistema disminuye o aumenta. Ahí se acuerdan, esto es muy importante, el estado sólido tiene menos dispersión, por lo cual tiene menos entropía. De ahí seguiría el líquido, tiene más dispersión, por lo cual tiene más entropía que el sólido. Bueno, y de ahí viene el gas. El gas tiene más entropía porque está más separado, más dispersa la energía que el líquido. Bueno, entonces el signo delta S será positivo si hay un incremento en el número de microestados y negativo si el número de microestados disminuye. Entonces miremos, en el caso, primer caso, el congelamiento de las moléculas de etanol conservan una posición rígida, o sea que están más restringidas en estado sólido. Esta fase de transición reduce el número de microestados, por lo tanto la entropía en este caso está disminuyendo. Está pasando de un estado líquido, que es el etanol normalmente, a un estado sólido. Entonces, el B dice, al evaporarse el bromo, su número de microestados aumenta, ya que las moléculas de bromo pueden ocupar muchísimas más posiciones porque están más separadas y por tanto el delta S va a aumentar. La solución de glucosa es un no electrolito, o sea que quiere decir de que no tiene cargas. El proceso de disolución motiva una dispersión mayor del material debido a la mezcla de las moléculas de glucosa dentro del agua. Por tanto, se espera que el delta S sea mayor que 0, ¿verdad? Porque en el proceso de disolución de la glucosa en agua, estamos disolviendo la glucosa dentro del agua. O sea que al principio las moléculas de glucosa están juntas y las moléculas disolvente juntas, como vimos en el anterior ejemplo gráfico. En cambio, cuando ya se disuelven las moléculas de glucosa, pues entonces van a ser rodeadas por el disolvente y entonces la distribución de energía va a ser mayor. Ahora, en el proceso de enfriamiento disminuyen muchos movimientos moleculares. Esto ocasiona un decremento de los microestados. Y en consecuencia, el delta S es menor que 0. Entonces, cuando bajamos la temperatura, disminuimos el movimiento de las sustancias, por lo cual disminuimos la dispersión de la energía. Aquí tenemos un ejercicio de práctica 9 para que ustedes opinen, porque esto sería pues una pregunta abierta. Y vamos a ver ahora la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con lo que es la definición de lo que es la entropía. Bueno, entonces vamos a ver la conexión entre la entropía y la espontaneidad de una reacción. Queda expresada en la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio porque no hay cambio. Debido a que el universo está constituido por un sistema y su entorno, el cambio de entropía del universo, delta S universo,
en cualquier proceso es la suma de los cambios de entropía del sistema, delta S sistema, y de los alrededores, delta S alrededores. Matemáticamente, la segunda ley de la termodinámica se puede expresar como sigue. Para un proceso espontáneo, delta S universo va a ser igual a delta sistema más delta S alrededores. Este valor debe ser mayor que 0. O sea que para que sea espontáneo, el proceso debe aumentar la distribución de la energía. Para el proceso en equilibrio, el delta S universo va a ser igual al delta S sistema más delta S alrededores, y esto va a ser igual a 0. Para un proceso espontáneo, la segunda ley establece que el delta S universo debe ser mayor que 0, pero no impone restricciones a los cambios de delta S sistema o delta S alrededores. Entonces es posible que el delta S sistema o el delta S alrededores sean negativos, ¿ok? Siempre y cuando la suma de estas dos cantidades sea mayor que 0, ¿ok? O sea, aquí el requisito es de que la suma sea mayor que 0. Para un proceso en equilibrio, delta S universo es 0. En este caso, delta sistema y delta alrededores deben ser iguales en magnitud, pero en signo contrario para que se cancele. ¿Qué ocurre si para algún proceso se encuentra delta S universo es negativo? Bueno, entonces esto significa que no es espontáneo en la dirección descrita. El proceso espontáneo sería en la dirección opuesta, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso, el proceso es espontánea en la dirección opuesta. ¿Se acuerdan ustedes que las reacciones siempre están en dos direcciones en la mayoría de casos, ¿verdad? Una reacción directa, que es la formación de productos, y una reacción inversa, que es la regeneración de los reactivos. Vamos a ver los cambios de entropía en el sistema. Para calcular el delta S universo necesitamos conocer el delta S sistema, como el delta S alrededores. Aquí analizaremos primero el delta S sistema. Suponga que el sistema está representado a partir de la siguiente reacción. Ahí se acuerdan que nosotros trabajamos más con los procesos de la energía, debido a que es donde hacemos nuestros experimentos, nuestras reacciones químicas. Entonces, la reacción que ponemos siempre, pues es la estándar también, ¿verdad? Donde tenemos A minúscula por A más B minúscula por B, que nos va a dar C minúscula por C, más D minúscula D. Ya sabemos que las minúsculas son los coeficientes estequiométricos de los elementos. Entonces, como en el caso de la entalpía de una reacción, la entropía estándar de una reacción delta S estándar de reacción está dada por la diferencia de entropías estándar entre productos y reactivos. O sea, productos menos reactivos. Ahora vamos a hablar de entropía, no vamos a hablar de entalpía. Entonces ahora sería el delta S estándar de reacción va a ser igual a C, S estándar de producto C, más, que sería el producto, más D por S estándar del producto D, todos estos productos sumados, menos el A delta estándar del producto A, más B delta estándar del reactivo B. Perdón, el reactivo era A también. Entonces esto es lo que nos va a dar el valor de la estándar de la reacción. En general podemos utilizar el sigma para representar la sumatoria de M y N para los coeficientes estequiométricos de la reacción, como hicimos en la entalpía. Entonces ahora nos quedaría delta S estándar de reacción va a ser igual a la sumatoria de N S estándar de productos menos la sumatoria M de estándar
entropía estándar de reactivos. Entonces se han medido los valores de la entropía estándar de numerosos compuestos, JK, mol, sería Joules Kelvin mol, para calcular el delta S estándar de reacción, que es el delta S del sistema. Se buscan los valores en el apéndice de Chang. Ahí están. Ejemplo, a partir de los valores de entropía absoluta que se encuentran en el apéndice 3, calcule los cambios de entropía estándar de las siguientes reacciones. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces acá tengo, miren, A, carbonato de calcio sólido me va a dar óxido de carbono sólido más CO2 gaseoso. La B, nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso me van a dar 2 moles de amoníaco gaseoso. Y la tercera, hidrógeno gaseoso, 1 mol más 1 mol de cloruro gaseoso me van a dar 2 moles de cloruro de hidrógeno. Miremos la resolución. Entonces, la primera, pues tenemos nuestra reacción. Entonces nosotros vamos a tener que buscar las entropías, se dan cuenta, de los productos, tanto del óxido de calcio como del CO2, la sumamos y luego le restamos la entropía estándar del carbonato. Vamos a ver. En este caso nuestra expresión sería como sigue. El delta S estándar de reacción va a ser igual a la suma de la entropía estándar del óxido de calcio más la entropía estándar del dióxido de carbono menos la entropía estándar del carbonato de calcio. Entonces buscamos los datos en esa tabla del apéndice 3. El calcio sería 39.8. Se dan cuenta que ahora me quedó 1 porque los estequiométricos son 1. Entonces yo tengo que confirmar de que la ecuación esté balanceada. En este caso será un calcio, un carbono, 3 oxígenos, 1 y 2, 3 oxígenos. 39.8 joules Kelvin mol más 213.6 joules Kelvin mol menos 92.9 joules Kelvin mol. Entonces el delta S estándar de esta reacción me queda 160.5 joules Kelvin mol. Hagamos la reacción, el cálculo. Entonces sería, vamos a ponerle 39 entre paréntesis, 39.8 más 213.6, cerramos paréntesis, menos 92.9, me queda en efecto 160.5. Entonces, se dan cuenta que en este caso está aumentando, porque es positivo, está aumentando la entropía, por lo cual quiere decir de que es espontánea. Así, cuando un mol de carbonato de calcio se descompone para formar un mol de óxido de calcio y un mol de CO2 gaseoso, hay un incremento de la entropía igual a 160.5 joules Kelvin mol. O sea que la reacción es espontánea porque aumentó la entropía del sistema. Bueno, ahora calculemos la del N2 gaseoso, 3 hidrógenos gaseosos más, que nos va a dar 2 moles de amoníaco. Entonces ahora aquí sería 2, se dan cuenta que ahora tengo que poner el 2 por la entropía estándar del amoníaco, menos la suma de la entropía del nitrógeno por 1 más 3 por la entropía estándar del hidrógeno. Buscando en la tabla sería 2 por 193 joules Kelvin mol menos 192 joules Kelvin mol más 3 por 131 Kelvin mol me sale menos 199. Hagamos el cálculo. Entonces se dan cuenta que me sale, voy a ponerlo entre paréntesis, 2 por 193
cierro paréntesis, menos, de ahí abro paréntesis, 192 más 3 por 131, cierro paréntesis, y me sale menos 199 joules Kelvin mol. O sea que en este caso se dan cuenta ustedes de que está disminuyendo lo que es la entropía, por lo cual es una reacción para entropía, por supuesto, porque vamos a ver después que vamos a hacer la energía de Gibbs en la que me tiene en cuenta las dos. Este estado indica que cuando un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco gaseoso, hay una disminución de la entropía igual a menos 199 joules Kelvin mol. Vamos a ver la tercera. En la tercera tenemos un mol de hidrógeno gaseoso más un mol de cloro gaseoso y obtenemos 2 moles de cloruro de hidrógeno. Entonces ahora tengo delta S estándar de reacción va a ser igual a el producto 2 por la entropía estándar del ácido clorhídrico menos la suma de la entropía estándar del hidrógeno más la entropía estándar del cloro multiplicado por 1 porque solo tienen 1 como coeficiente. Bueno, entonces buscamos los valores en la apéndice 3. Sería 2 por 187 menos 131 más 223. La suma me sale 20 joules, o sea que está aumentando, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hacer el cálculo. 2 por 187 menos 131 más 223 y me sale 20 positivo. Así, la formación de 2 moles de ácido clorhídrico gaseoso a partir de un mol de hidrógeno gaseoso y un mol de cloro gaseoso ocasiona un pequeño incremento de entropía igual a 20 joules Kelvin mol. Entonces, todos los valores de delta S estándar reacción se aplican al sistema. Acá tenemos lo que es el ejercicio de práctica. Tenemos los resultados del ejemplo anterior. Son congruentes con los resultados observados en muchas otras reacciones. Todo esto lleva a establecer las siguientes reglas generales. Entonces, si una reacción produce más moléculas de gas que las que consume, delta S estándar es positivo. Si el número total de moléculas de gas disminuye, ejemplo B, el delta S estándar es negativo. O sea que es no espontáneo. Si no hay cambio neto en el número total de moléculas del ejemplo gas, el ejemplo C, entonces el delta S estándar puede ser positivo o negativo, pero su valor numérico será relativamente pequeño, ya sea en negativo o ya sea en positivo. Bueno, estas conclusiones tienen sentido ya que los gases siempre tienen mayor entropía que los líquidos y los líquidos que los sólidos. Para reacciones que solo implican líquidos y sólidos, la predicción del signo delta S estándar es más difícil. ¿Okay? Pero en muchos casos un aumento en el número total de moléculas o de iones del sistema va acompañado de un incremento de la entropía. Vamos a ver este ejemplo, dice, déjenme ver, solo voy a ver una cosita aquí, jóvenes. Entonces dice, prediga si el cambio de entropía del sistema es positivo o negativo para cada una de las siguientes reacciones. Entonces se dan cuenta que ustedes acá en la A tienen 2 moléculas de producto gaseosas, tiene 3 moles y tiene 2 moles de líquido.
Entonces, ¿qué quiere decir? Pues en este sentido van a disminuir la entropía porque están pasando de un estado gaseoso a un líquido. Bueno, entonces ahora miremos la segunda. En la segunda tienen un sólido que es el cloruro de amor. Y en los productos tienen, se dan cuenta que solo tienen un mol. Pero en los productos tienen NH3, el amoníaco que es gaseoso, y el cloruro de hidrógeno que es gaseoso. Entonces se dan cuenta de que va a haber un aumento en la entropía porque pasan de un estado con menos distribución de energía a uno que tiene mayor, que es el gas. En la segunda se dan cuenta que tienen 3 moles en los reactivos, pero tienen 2 moles en los reactivos y tienen 2 moles en los productos. Y acá se dan cuenta que todas las moléculas son gaseosas. Entonces aquí es más difícil saber o el número o el valor que nos va a quedar de la entropía va a ser bajo, ya sea del lado positivo o del lado negativo. Bueno, entonces miremos. Las 3 moléculas de reactivo se combinan para formar 2 moléculas de producto. Aunque el agua sea una molécula más compleja que H2O2, el hecho de que se presente una disminución neta de una molécula y que los gases se conviertan en líquido asegura que el número de microestados disminuirá. Por ende, el delta S estándar es negativo, o sea que es una reacción no espontánea. Un sólido se convierte en 2 productos gaseosos, por lo tanto el delta S estándar es positivo, porque aumenta el número de microestados. C. El mismo número de moléculas está implicado tanto en los reactivos como en los productos. Además, todas las moléculas son diatómicas y, en consecuencia, la complejidad similar. Como resultado, no podemos predecir el delta S estándar. Pero sabemos que el cambio debe ser muy pequeño en magnitud, tanto si fuera negativo como positivo. Entonces, estos son cálculos así de análisis, ¿verdad? De los estados que tienen y las moléculas que tienen los productos y reactivos de la reacción que estemos viendo. Bueno, vamos a ver los cambios de entropía en los alrededores. A continuación veremos cómo se calcula el delta S alrededores cuando se lleva a cabo en un proceso exotérmico en el sistema. El calor transferido a los alrededores aumenta el movimiento de las moléculas de los alrededores. Como consecuencia hay un incremento de la cantidad de microestados y aumenta la entropía de los alrededores. En el caso contrario, un proceso endotérmico sobre el sistema absorbe calor de los alrededores y por tanto reduce la entropía de estos porque disminuyen los movimientos moleculares. Para los procesos a presión constante, el cambio de calor es igual al cambio de entalpía del sistema. Delta H sistema, por ello, el cambio de entropía de los alrededores, delta S alrededores, es proporcional al delta H sistema. Entonces, nosotros tenemos que el delta entropía alrededores es directamente proporcional a menos delta H sistema. O sea, lo que pierde el sistema lo ganan los alrededores. Entonces acá tenemos un dibujo, una imagen, dice alrededores y sistema. Si el calor está emanando del sistema hacia los alrededores, la entropía de los alrededores aumenta. Bueno, ahora ¿qué pasa en un sistema endotérmico? Entonces acá el calor de los alrededores pasa al sistema, por lo cual la energía de los alrededores disminuye. Entonces quiere decir que la entropía disminuye. Un proceso exotérmico transfiere calor del sistema a los alrededores y produce un incremento de la entropía de los alrededores al aumentar el movimiento del mismo. Un proceso endotérmico absorbe calor de los alrededores
Por lo tanto, disminuye la entropía de los alrededores porque disminuye la temperatura y eso hace que disminuya los microestados. Acuérdense que la disminución de temperatura disminuye el movimiento de las moléculas. A partir de las relaciones inversas entre delta S alrededores y la temperatura T en kelvins, es decir, cuanto mayor sea la temperatura, menor será el delta S alrededores y viceversa. Volvemos a escribir la relación anterior. Entonces, delta S alrededores va a ser igual a menos delta H sistema partido T. Ahora aplicamos el procedimiento para el cálculo de delta S sistema y delta S alrededores a la síntesis del amoníaco y se observa si la reacción es espontánea a 25 grados. Entonces ahora tenemos el nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso nos dan 2 moles de amoníaco gaseoso. La reacción delta R, en este caso, se dan cuenta ustedes que es exotérmica, o sea que es espontánea, ¿verdad? Desde el punto de vista de la entalpía. A partir del ejemplo anterior tenemos que el delta sistema va a ser igual a menos 99 joules Kelvin mol al disminuir el delta H sistema menos 92.6 kilojoules mol. En la ecuación obtenemos. Entonces ahora sabemos que delta S alrededores va a ser a menos el delta H, se dan cuenta que sería 92.6 por 1000 para que nos queden kilojoules, perdón, vamos a ver, por 1000 partido 298 Kelvin, que es la temperatura a 25 grados, me queda 311 joules Kelvin mol. Déjenme ver aquí qué pasó. Esta hecha sería 92.6 dividido 298 311. Sí, pues lo multiplicamos por 1000 porque son kilojoules, ¿verdad? Y necesitamos joules, ¿ok? Bueno, el cambio en la entropía del universo es delta universo va a ser igual a delta sistema más delta alrededores. Entonces en este caso sería delta sistema menos 199 joules Kelvin mol más 311 Kelvin mol. Entonces al sumarnos nos queda positivo 112 joules Kelvin, o sea que sería espontáneo. Debido a que el delta S universo es positiva, predecimos que la reacción es espontánea a 25 grados. Es importante recordar que el hecho de que la reacción sea espontánea no significa que ocurrirá una rapidez observable. La síntesis del amoníaco es de hecho muy lenta a temperatura ambiente. La termodinámica indica que si la reacción ocurriera de manera espontánea, sí ocurriera en condiciones, pero no indica qué tan rápido se llevará a cabo. ¿Okay? Se dan cuenta que eso es otra cosa, el tiempo en que se tarda en la reacción. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. En la clase número 27 vamos a ver la tercera ley de la termodinámica, que se denomina entropía absoluta. O sea que la tercera ley va a ser una parte derivada de la segunda ley, ¿verdad?
Entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos vemos en la clase número 27. Que tengan que estén bien ustedes y sus familias, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias y nos vemos.